decidimos empezar a hacer cine con nuestros temas, acerca de nuestra cultura, acerca de nuestras inquietudes, y además había una postura personal, y yo me atrevería a llamarlo también ideológica, Marta, no irnos al DF a tratar de hacer cine. Pero cuéntanos, así yo lo poco que sé es esta sensación de monopolio que había en el DF, entonces quiero entender, te interrumpí cuando ibas a decir el año, como para entender, a ver, en 1990 había Cero en Monterrey que ofrecía a una persona que le gustara pues el cine y el teatro, o sea, el teatro, incluso en el teatro estaban muy reducidas las opciones. Después en el 2000... En el 2004, yo creo, 2003, 2004, yo me voy a estudiar a la Universidad de Berkeley en el 2003. 6 meses como lo que se conoce de Visiting Scholar, que es una posición muy privilegiada porque ya vas como maestro. Yo ya tenía mis estudios y la idea siempre fue para mí regresar y hacer cine aquí. Siendo que yo había crecido en el DF y tenía una serie de apegos, llamémosle así, no contactos, apegos con la ciudad me era afín, yo podía narrar cosas de esa ciudad. Sin embargo, yo creo que tenía esta situación de presencia en la ausencia, porque yo crezco en el DF, en un DF muy agradable, clase media, alta intelectual, y gracias a que, bueno, mi padre era psicoanalista, pero era un intelectual, a mí me toca conocer en el DF a muchos artistas intelectuales del estado. Julián Guajardo, pintores, bueno, una cantidad de pintores que iban en el departamento donde vivían mis papás, y me llega mucho todo eso, yo muy joven. Y entonces es que empezamos nosotros a abrir brecha en determinado momento desde aquí. Yo creo que la película, el largometraje fundacional del cine regiomontano de autor es de Víctor Saca y lleva por nombre En el paraíso no existe el dólar. Y el cortometraje fundacional de esto que viene siendo lo que yo le llamo la generación del cine de autor del estado de Nuevo León es de Óscar Montemayor y es La Avenida de las Palmas, que es un cortometraje documental acerca de la Avenida Madero, ¿no? Yo lo sitúo ahí en determinado momento cuando llega un momento en que cierta generación de aspirantes a ser cineastas decidimos quedarnos aquí, ¿no? ¿Y a qué le llamas cine de autor? Cine de autor es el que, y yo creo que es una excelente pregunta para tenerlo en referencia a lo que mencionaba anteriormente, el cine, el que se conoce como el cabrito western, que era de cuando los narcotraficantes eran los buenos, las películas eran de los narcotraficantes buenos, los malos eran los policías, ¿sí? Y eran acerca de corridos, o era acerca de pistoleros, que existía un código entre ellos. Y ese cine perseguía más un fin comercial, generación de riqueza, generación de públicos. Se vendía mucho en los videohomes de los dos lados de la frontera y aquí se consumía mucho. Había cines exclusivamente dedicados a este tipo de películas, ¿sí? A mí me toca la transición como joven de que los cines que pasaban cine mexicano eran cines corrientes. Había una cuestión peyorativa, cobraban menos, ¿sí? Por ejemplo, yo venía del DF y me llamaba mucho la atención que aquí había una cosa que se llamaba cinepermanencia voluntaria. Y lo decían así seguidito. Decía, ¿qué es eso de cinepermanencia voluntaria? Dice, no, es que puedes ver te puedes quedar todo lo que quieras. Todo el día. Y decía yo, ¿por qué quieres ver la película varias veces? Y luego lo fui entendiendo por el clima de nuestra ciudad. Entrabas al cine, estaba frío, la gente se dormía, veía una parte de la película, se despertaba, veía otra. Y como eran películas que casi eran musicales, muchas de ellas, tenía mucho éxito el cine permanencia voluntaria porque era ver a héroes como los hermanos Almada. Hay una derivación, por ejemplo, si en el cine de los 60 mexicanos existían las vedettes, luego en este tipo de cine también existían actrices muy voluptuosas, digámoslo de esa manera, y también en una forma del consumo. Regresando a tu pregunta, el cine de autor persigue, y regresamos nuevamente a la relación entre arte y cultura,
el cine de autor es un cine con una postura un poco más artística, de interpretar de alguna manera la cultura, ¿no? Yo, el último guión que acabo de terminar de escribir es una derivación de, lo digo yo, es una versión moderna del cabrito western, ¿sí? De todas esas películas. A mí me tocó ir a ver, con mi papá lo invitaron a ver Pistoleros Famosos a los estudios Churubusco. Yo era un niño de 12, 13 años, y para mí ir a los estudios Churubusco y aparte ver películas ahí, conocer a Chelelo, porque Chelelo tenía un rancho del pueblo donde son mis papás, de Tamaulipas, que se llama Comales. Entonces eso me abrió una puerta así increíble, ¿no? Era algo bellísimo realmente, y a eso es a lo que yo le llamo En el paraíso no existe el dolor, del maestro Víctor Saca. Es una película que ya trae un discurso de autor, ya trae una estética muy particular, ¿sí? Y conlleva hablar aspectos de nuestra cultura. En aquel entonces aproximaba el tema, entre muchos otros, de la pandemia del SIDA, ¿no? Es una película con muchos logros, pero para mí el mayor logro es que para mí es la película fundacional, el antes y el después del cine de autor en nuestro estado. Y estaba pensando yo sobre esto que tú dices, que estudiaste teatro y no querías ser actor, querías ser productor de teatro. En el cine, ¿qué opciones hay? Así, a las personas que no sabemos, vemos un montón de letritas, ¿verdad? Y ves al final muchísimas personas, y luego parece que los famosos son los actores o actrices, pero también están pues, los directores, el productor. ¿Cómo está esa relación? Sí, es una relación muy compleja, la cual también existe en el teatro, ¿sí? Y yo creo que es algo que las nuevas generaciones de teatro han deseado imprimirle. Eso está padre, porque ya te iba a preguntar desde antes cómo ves esa transición del teatro al cine, porque parecería como si es nada más una evolución tecnológica, ¿no? Pero es otro sí. Arte totalmente distinto. Yo tuve la ventaja de que cuando estudio teatro en Estados Unidos, la Universidad de Tulane en Nueva Orleans tiene un programa con mucha tradición de teatro muy prestigioso. Y me acuerdo que desde el primer día nos dijeron, nosotros vamos a preparar para que ustedes puedan dirigir Broadway, Off-Broadway y Off-Broadway. ¿Qué significaba eso? Que yo entré a un mundo donde teníamos juntas de producción a diario, había un productor ejecutivo, había un stage manager, había un director de producción, había diseñador de vestuario, diseñador de iluminación, diseñador de escenografía, y por lo regular, mi formación en teatro en Monterrey era mucho más tradicional, o sea, era el director como el centro de todo, porque además en esa estructura había un jefe de compañía, había un contador, había alguien encargado de comunicación, de imagen de la compañía, y además de generar los mensajes para la obra que se estaba produciendo. Es una pequeña empresita. Era un proyecto empresarial. Y que eso es mucho más parecido a cómo se hace el cine. El cine sin toda esa estructura no se puede hacer. Claro, y ahorita ya hay estructuras donde lo estamos viendo que puedes hacer una película con 15 personas. Sí se puede, pero se tiene que tomar en consideración todo esto. A mí me toca crecer y estudiar un teatro muy centrado en el director. Que yo creo que, por eso te decía, es un estigma, y muchas veces era el directador, porque era quien escogía la obra, quien diseñaba el póster, todo en la figura. Entonces, yo creo que por eso también mi transición hacia cine fue mucho más agradable, si puedo utilizar la palabra, fue menos difícil. Fácil, en el sentido de que lo que estoy entendiendo que estás diciendo es, el teatro en Estados Unidos era ya una especie de empresa cinematográfica, pero puesto en el escenario. Y entonces venir acá, pues era o cambiar el teatro o meterte de lleno al cine. Sí, porque por ejemplo me tocó ser asistente de dirección con el maestro, con el mentor Buzz Popwell, y iba a montar una obra en 3 semanas. Yo le dije, no, eso es imposible. ¿Cómo que en 3? Me dice, es que la tenemos que hacer en 3 semanas, porque son los tiempos que tiene el productor. Y luego me di cuenta si era posible, si tenías un equipo calificado y todo completamente en horizontal,
de personas trabajando al servicio de esto, y además, si tú preparas tu proyecto de dirección 6 meses antes, preparar toda tu carpeta de puesta en escena. 6 meses antes es preparar la carpeta. 1 año y medio o 2 antes ya empezabas quiero montar esta obra, ¿por qué la quiero montar? Empezar a tomar tus notas, empezar a leer, si no era... Yo, por ejemplo, para mi tesis, leí 14 traducciones al inglés distintas de la obra que dirigí, que fue Wojciech de Georg Wagner. No la podía leer en alemán porque no leo alemán, pero leí 14 porque también me leí las de castellano. Entonces leía las de español, leía las de inglés y hice yo mi propia versión con un asistente, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho a llegar aquí y en un principio me costó mucho trabajo porque llegué aquí y quería tener una estructura parecida. Quería tener a mi productor, quería tener stage manager, quería tener una persona nada más para diseñar vestuario, para diseñar escenografía, para diseñar iluminación, con que pudieras tener un diálogo en la misma horizontalidad. Y vuelvo a esta situación piramidal del teatro, es complicada. Porque además nos faltan esas profesiones acá en México. Exactamente, lo pones de una buena manera, ¿no? Que haya una formación igual, que alguien que desde que tenga 16, 17 años como yo, que quería ser director, diga, yo quiero ser iluminador. Sí, no me voy a distraer en otras maquillaje, cosas. me voy a dedicar solo al maquillaje de películas. Y creo que en eso tenemos muchos más avances en la formación cinematográfica en Nuevo León. Nos falta mucho, pero sí ya hay gente que desde un principio dice, yo quiero ser dirección de arte. Yo no quiero ser productor, yo no quiero ser director, yo quiero ser dirección de arte. Y como tal se va especializando. Yo quiero ser sonidista y musicalizador. Yo quiero ser productora. Yo quiero ser... se va dando ya mucho esto. No es el imperio de o director o intérprete. Que ese es un binomio perjudicial, creo yo, porque son equipos de trabajo. No es una cuestión aislada. El pintor trabaja aislado. El escritor trabaja no aislado, sino trabaja aislado. No me quiero referir a lejos de los demás, sino puede hacerlo por sí mismo. El teatro y el cine es algo que es imposible hacerlo una sola persona. Inclusive hay directores, yo voy mucho de la mano, que están en contra de poner en los créditos una película de, perdón, a film by de José Luis Solís. Dicen, no es cierto. Yo soy guionista y yo soy director, pero este film no es mío, este film es de toda esa gente que viene en los créditos, como mencionabas. Ahora, cuéntanos un poco sobre cómo es el mundo del cine aquí en Monterrey. O sea, tengo muchas preguntas. Monterrey, me gusta mucho que menciones nuevamente cómo ves Monterrey en relación con el DF, porque el DF siempre ha sido pues el gran atractor, pero un resumidero también, no sé cómo decir, donde llega tantísima cosa. Y también es una gran bocina, ¿verdad? O sea, si no estás en el DF, parece que la provincia no es importante. ¿Ha cambiado eso? ¿Cómo está? Y luego que nos digas de el cine mexicano, que puede ser de provincia o del DF, en comparación con el mundo internacional, ¿cómo nos va? Claro que tenemos ahora muy claro nuestros directores famosos hoy en día, pero ¿cómo ves, para empezar, Monterrey en relación con el DF y luego México en el mundo? Sí, yo creo que ya estamos en el mapa. Voy a tomarte una palabra que utilizaste anteriormente, un monopolio. Ya no existe ese monopolio. Ahora lo que existe es un gran centralismo, y hablamos de eso. Sí, por ejemplo, ahorita con todas las reformas que están sucediendo, con todo este extrañamiento de los artistas hacia las políticas culturales federales, se hacen convocatorias y todo, vamos a hacer, y de repente esto fue una iniciativa hace 1 mes y medio de una organización de Puebla, y dijo, ¿y a los estados? Están diciendo que ya lo van a hacer, y los estados, ¿por qué no nos convocan? El cine no es la Ciudad de México, ¿sí? Pegado con el Estado de México, ¿sí? Ya estamos hablando, ya nos atrevemos a decir que está centralizado. Antes no se decía ni que siquiera estaba centralizado porque, digamos, no existía la teoría del otro en cine. O sea, no había el otro siquiera. Ahorita ya existe el otro, o por lo menos nosotros nos asumimos como el otro. Oigan,
acá existimos, ¿no? Eso ya es una gran ventaja. Te voy a poner varios ejemplos, por ejemplo. El último cortometraje que tuve la oportunidad de dirigir se llama El Hombre Bueno. El Hombre Bueno, tuve la oportunidad de obtener el Premio Nacional de Guión en la categoría de cortometraje con ese texto. Y hay una convocatoria de cine que es muy importante, que es la de producción de cortometrajes. Es como que te abre la puerta para que te hagan caso a las grandes convocatorias, ¿no? Y con ese guión, que era Premio Nacional, aplicamos 2 veces. Nada, no quedamos. Son convocatorias muy difíciles. Y hubo una iniciativa en que decidieron abrir el premio de cortometraje por regiones. Lo abrieron a 5 regiones del país. Por lo regular entraban 80 proyectos, entre 60 y 80. Cuando lo abrieron por regiones, entraron 234 proyectos. También. Fue algo completamente distinto, y en esa ocasión sí obtuvimos el apoyo. Sí, y bueno, produjimos todo muy interesante. Entonces, esa es una pequeña iniciativa que sucedió, ¿no? Que en otras no está ahí presente. Ahora, para hablar de el quehacer cinematográfico de nuestro estado en relación al Distrito Federal o en relación internacional, voy a hablar de dos películas. Una de ellas está en boga ahorita en redes, todo el mundo la comenta, que es Ya no estoy aquí, que toma, hablando de la cuestión, la contracultura de la Colombia. Y como digo yo, ay, cómo nos complicamos a veces, o sea, no es contracultura, es cultura. Lo que pasa es que a alguien académicamente se le ocurrió ponerle contracultura por no estar avesados en la diferencia entre estética y arte y cultura. No es contracultura, esa es cultura. Igual que ahora hay gente que de cierto estrato social le pone a sus carros unos globitos y va a festejar a alguien. No es bueno ni malo, es una expresión que caracteriza a una cultura. Entonces, tal vez a un japonés le puede parecer muy curioso que hay unos mexicanos de cierta clase acomodada que para festejar durante la contingencia hacen un rally de carritos y los decoran y van y le tocan y le dicen, mira qué curiosos estas personas en México. Eso nos caracteriza, ¿no? Tal vez si yo hago un cortometraje de eso en algunos años, es mi interpretación acerca de esta situación, ¿no? Entonces, Ya no estoy aquí, hay otra película que se llama La Paloma y el Lobo, de un lenguaje mucho más experimental, si puedo utilizar la palabra, o de vanguardia, ¿sí? Voy a hablar de estos dos fenómenos porque creo que es importantísimo. La película de Fernando Frías, Ya no estoy aquí. Fernando no es de Monterrey, es del Distrito Federal. Y él, como una persona que no crece aquí o que no está familiarizado, ve el fenómeno de la Colombia y lo interpreta muy bien. Escribe un argumento, recibe un premio por parte de la agencia Bengala y la Universidad Autónoma de Nuevo León, y luego financia y filma aquí con actores no de método, que les dicen naturales, ¿sí? Con actores formados de teatro y de cine aquí, y hace toda su película en Monterrey. Podemos decir que es una película de Monterrey, dices tú, fue filmada aquí, las personas a pantalla son de aquí, el crew en su mayoría fue de aquí, el tema es de aquí. Nada más porque el director no es de aquí, no es una película. Entonces, ya estamos hablando fenomenológicamente. Ya es absurdo decir si eso no es de aquí, no. Ya se está haciendo cine de aquí, de temas. Y por el otro lado tenemos La Paloma y el Lobo, de Carlos Lenin, un cineasta muy joven, de Linares. Carlos empieza a hacer sus cortometrajes aquí. Yo lo conocí muy joven, tuve la oportunidad de darle una clase de actuación para cine. Y Carlos se va a estudiar al DF. Hay 2 grandes escuelas de cine en el DF. El CCC, el Centro Cultural Cinematográfico, y antes era el CUEC, que le cambiaron a Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Yo me acuerdo que hice una publicación y les dije, oigan, ¿qué tiene de nacional la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas? Sí, local. Explíquenme, por favor, pues así, porque pertenece a la UNAM, pero entiendo que la UNAM tiene más de 500 años, sí, medio siglo de haberse fundado, y entiendo que en aquel entonces lo nacional se entendía de esa manera, y no le vas a quitar el nombre a la UNAM, ¿sí?
porque no tiene sucursales la UNAM por todo México, ¿no? Decía, pero en pleno posmodernidad, ¿por qué le ponen Escuela Nacional de Artes Cinematográficas? Que no tiene absolutamente nada de nacional, no toman en cuenta los estados, en lo más mínimo, ¿no? Entonces, él va, estudia y hace su tesis, es por concurso, gana él el concurso para hacer un largometraje y no solo se regresa a hacer la película acá, no, sino se va a Linares a hacerla de donde es él. Ya estamos hablando de cine de Nuevo León, no cine del área metropolitana, porque también nuestro estado es muy centralista. Lo compara uno con Coahuila o con Tamaulipas y dices, qué bruto. Monterrey y el área metropolitana, ¿cómo absorben esto? ¿Sí? Entonces, hace una película, ambas seleccionadas de los festivales más importantes de todo el mundo. Las dos. La Paloma y el Lobo, y Ya no estoy aquí. ¿Pero en qué festival? Ya no estoy aquí, estrena en Sundance, luego está en Tribeca, ¿sí? Ganan en El Cairo mejor película, gana en Morelia mejor película y premio de público, que es una dupla muy rara. La Paloma y el Lobo estrena en Rotterdam, gana en Rotterdam el premio del Spirit Award para una ópera prima. Ahorita se está presentando en los reencuentros de Toulouse, que es uno de los festivales más importantes de cine latinoamericano del mundo. Entonces, digamos que ya la gente lo ve como cine de México, pero no es cine de la capital. Sí, sí, sí. Entonces, eso empieza, yo creo que es porque además nuestras problemáticas o nuestras inquietudes, lo voy a dejar mejor, de estos autores tienen inquietudes. Que las dos tengan que ver con la violencia, lógico es, porque les toca crecer con la violencia. A personas de tu generación y de la mía nos toca transformar nuestras formas de vida ante la violencia, que es distinto a crecer con la violencia. Sí, pero pienso yo, a diferencia de nuestro vecinote que tiene tantísimo en cine, sí. Piensa como todos sabemos, hemos visto N mil cosas de Nueva York y de Los Ángeles, pero también de Minnesota, de Wyoming, de un pueblito random, así X, de cualquier lado, y no se nos hace raro que no esté en las grandes ciudades, mientras que aquí parece que el 95% de México ocurre en la Ciudad de México. Sí, había una vez oí, cuando nosotros empezábamos, y me refiero a esta generación de personas que ahorita estábamos entre los 40 y tantos y los 50 y tantos, ¿sí? Que empezábamos a hacer cine y nos quedamos aquí, investigábamos, nos juntábamos e íbamos con gente como tú para decir, oigan, ¿no podrían traer a tal persona para que nos explique cómo hacemos esto? ¿Sí? Inclusive ahorita ya producir en Monterrey es mucho más fácil producir en el estado porque ya hay equipo. Ya hay equipo, entonces antes era calcula, traerte del DF, hospedarlos, viáticos. Todo era muy complicado, ya ha ido cambiando mucho. Porque también la tecnología se ha abaratado, ¿verdad? Exactamente. Sí, ahorita aquí tenemos una producción. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas del gran cine hollywoodense, también en Hollywood hay una tendencia a mostrar lo que las grandes producciones no muestran. Aquí, por ejemplo, en el Cineclub del Centro Cultural Plaza Fátima, Cineclub San Pedro que le llamamos, traemos ese tipo de películas hollywoodenses, pero que no son hollywoodenses, que son un poco más de autor. Y la comunidad reacciona muy bien. Hay una película que nos gusta mucho, la presentamos aquí, es un western, Hell or High Water, Contra Viento y Marea la tradujeron, es una buena traducción, sí. Es un western que sucede en Texas, en pequeños pueblitos de Texas actualmente, sí. Y está muy bien hecho porque es ver ese Estados Unidos que no conocemos. Entonces es mostrar de esta manera y ahorita es tan complicado consumir productos audiovisuales por la gran cantidad que hay. Y si a eso le agregamos que tuvimos un advenimiento que es fabuloso, que es las series. Las series junto a algo que para muchos era irreconciliable. El que ve las películas que ganaron en Sundance, en Cannes, en Venecia, en San Sebastián,
¿sí? Y el que ve las películas de Avengers y todo lo comercial, la serie logra unir esos dos públicos. ¿Cómo? A ver, cuéntame, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, tenemos Breaking Bad, que es la serie, una de las series, ¿no? Entonces, uno cineasta, artista, que no ve cine, como yo veo todo, absolutamente, bueno, es mi obligación además, ¿sí? Entonces había mucha gente que consumía nada más cine de arte, cine de autor, cine del bueno, y no se atrevía a otras cosas, ¿no? Entonces las series de calidad logran unir a esta persona que ve el cine de autor de calidad y a la persona que ve cine comercial. Breaking Bad es un muy buen ejemplo. Tiene una narrativa que no es muy complicada, pero sí tiene símbolos, sí tiene metáforas, sí tiene una trascendencia el tema. Cuéntanos el lado, porque recibimos una pregunta, del lado de los actores o actrices, no sé si todavía se dice... intérpretes, ya le dices. Ah, sí, intérpretes. ¿Cómo viven estas cosas? Por ejemplo, supongamos que yo quiero ser actriz, me vuelvo actriz porque ahorita te oí decir que diste una clase de actores, actuación para la cámara, para cine, para como cine, si fuera sí. diferente a teatro Sí, es y a televisión. Distinto. Por Sí. ejemplo, si yo quiero, o sea, me especializo también como una actriz para cine, una actriz para teatro, una actriz para televisión, y esto de las series, ¿cómo ha cambiado desde el punto de vista del actor o de la actriz? Sí, bueno, voy a tratar de aproximarlo así casi por décadas sin ser una cátedra, pero hay un dicho que dice que el teatro te da el oficio, el cine te da el prestigio, la tele te da de vivir. Padre la idea. Sí, Digo, pero eso en los 80s y en los 90s. Sí, eso en los 80s y los 90s. Porque aparte había cierto estigma de que si hacías tele en México, que la tele de señal abierta de los años, desde los 60s hasta los 90s, era de una calidad estética de un prestigio mínimo. O sea, casi uno se enojaba y decía, ¿qué está haciendo este actor telenovelas? Porque aparte lo tenía que actuar en el tono de la telenovela. Y además Exagerado. tener cierto color de tez y Exactamente. Pero sigue un poco, pienso en Inglaterra, por ejemplo, que da tantísimos actores, esto de ser shakespeariano, ¿verdad? Y hacer teatro, te eleva. Sí, ahorita que decías, ¿es distinto hacer cine o hacer teatro? Sí, es distinto. Yo como vengo del teatro, me ha ido bien, me siento satisfecho con los cursos que doy de actuación para la cámara. Ya no llamo para cine, digo actuación para la cámara, por lo mismo que dices, para hacer televisión y para hacer series, no necesariamente cine. ¿Sí? Y les digo, hacer teatro es como pintar en óleo. Los trazos son fuertes, hay textura, y hacer actuación para la cámara es como la acuarela. Sí, es mucho más interior. Por ejemplo, otra de las metáforas que utilizo es que hacer teatro es una segunda del plural. O sea, si hay un borracho en teatro es Edme, ando bien borracho. ¿Sí? Tienes que proyectar hacia allá, segunda del plural. Claro, no dices, y en el teatro sí se rompe mucho la cuarta pared y está, que me vean desde allá. En cambio, en cine es una primera del singular. En vez de hacer todos una vez, te quedas así. Y si lo ves en teatro, tú me dices, pues, no hiciste nada, José Luis. Pero si estoy en close-up, todo el mundo dice, ay, ese güey está bien borracho, ¿eh? Sí, qué paradoja lo que estás diciendo, en el sentido de que los close-ups han permitido pues una expresión de los sentimientos inmensa en el cine, ¿verdad? O sea, los ojos, la lágrima, que en el teatro no se alcanza a ver. No, por ejemplo, la coreografía de la mirada, que en el cine es importantísima, en el teatro tiene que ser todo un movimiento de cara y de ojo para... pero lo que ves es todo este movimiento. En el cine es nada más hacerte así y ya. Y también tiene que ver con la enunciación narrativa del teatro y cómo sucede en la escena en comparación de la enunciación narrativa del cine. Hay un experimento que hizo un formalista ruso en los 30 del siglo pasado, el efecto Kuleshov, que es muy importante para esto que dices. El cine es la contraposición de planos, el cine es la edición, ¿sí? Cuando el cine realmente se crea es porque empieza documentando teatro, ponían una cámara allá y hacían teatro y decían,
era documentar teatro, ¿sí? El cine empieza cuando, número uno, dice alguien, y si pongo una cámara allá y otra acá, o como estamos aquí, que estamos filmando a dos cámaras, ¿sí? Está el plano general, que creo que viene de ahí, nos ve a los dos, y está el plano particular, ¿sí? Entonces, los muchachos aquí pueden estar editando lo que se conoce en televisión como un switcher, pasan de uno a otro. Eso ya es ser lenguaje audiovisual, no nada más tener una cosita ahí y ya. El efecto Kuleshov es bien interesante porque filmaron a una persona mayor en una postura así, pasa segundos y nada más está así. Entonces hacían un corte y primero le pasaban a la gente, esta persona así, corte, y el corte era a un bebé en una cuna. Entonces lo hacían varias veces, el señor así, el bebé, el señor así, el bebé, y le decían a la gente, ¿qué viste? Ah, el señor está contemplando a su hijo, lo quiere mucho, está durmiendo, está contemplando, ¿sí? Y luego le quitaban al bebé y hacían lo mismo, pero ponían una mujer semidesnuda. Entonces era viejo perverso, sí, está deseando atacar a la mujer, y la toma del hombre era la misma. Pero cómo contraponemos los planos hace que nuestra mente interprete distinto. Ese es el gran logro de, como decía Tarkovsky, de esculpir el tiempo. Y eso hace que el teatro se aleje del realismo y se vaya más a un lenguaje metafórico. Construir en la escena imágenes que pueden ser inclusive más oníricas. El cine en su mayoría es más realista y el teatro se ha ido caminando más hacia narrativas simbolistas. Tanto por descubrir, se nos está acabando el tiempo. Y dos cosas quisiera que nos comentaras. Un poquito qué has hecho en el municipio de San Pedro a través pues, de este mismo auditorio. Y después que nos platiques un poquito cuáles son tus películas que dijeras tú, a ver, el que me escuchó no deje de ver tal película o tal serie. Ahorita, wow, eso sería larguísimo. Bueno, hay otra cosa, nuestra generación que te decía de esto de que le llamo yo los pioneros del cine de autor, tuvimos otra cuestión muy curiosa, pero no nos pusimos de acuerdo. Muchos de nosotros nos dedicamos a la promotoría cinematográfica y les llama mucho la atención otras partes. Dicen, bueno, ¿tú haces cine o exhibes cine? No, las dos cosas. Sí, porque es curioso ver a personas que dirigen y producen cine y además son programadores de festivales o programadores de cineclubes como aquí, y en esta generación se dio mucho. Tal vez porque faltaba audiencias educadas para tus películas. Y querer mostrar además al público ese tipo de cine que no llegaba y que ahora sí llega, pero te lo dicen. Como dices, ¿qué he hecho con San Pedro? Tengo la gran oportunidad de que llevo 5 o 6 años siendo coprogramador del Cineclub San Pedro junto con Damián Cano. Y nuestro primer objetivo cuando todo esto empezaba, y luego lo platicábamos contigo y lo fuimos redondeando, y cada vez es crear una comunidad donde podamos expresarnos y a través de otras culturas no entender, eso sería creo yo muy pretencioso, sino tratar de conocer nuestra cultura de una manera mejor. Entonces, lo que hacemos aquí los miércoles, anteriormente los lunes, es que Damián y yo seleccionamos entre 35 y 40 películas que van al año y la presentamos aquí. Son ciclos de 4 o 5 películas y la gente asiste y les decimos primero por qué seleccionamos esas 5 películas en un ciclo. ¿Qué nos va a dar de qué hablar esto, ¿no? ¿Sí? Y antes de cada película presentamos la producción y decimos, bueno, hay que poner atención en esta parte del guión, lo estético, tal, y hablamos de los temas. Entonces hay veces que las películas duran 1 hora 20, 1 hora 30 y nos quedamos aquí platicando con la gente 40 minutos más. Es a lo que vienen, y hemos tenido la gran oportunidad de decir, yo ya había visto la película, pero quería verla con gente y a ver qué decía la gente, ¿no? Sí. En la medida, y por ejemplo, podemos decir que, y sigue siendo, contigo lo fuimos redondeando todo esto, ¿qué quieren crear? Cultura cinematográfica. Qué complejo, tan sencillita la palabra. Entonces hemos presentado películas desde Angola hasta películas de Mongolia.
pasando por películas independientes mexicanas habladas en su mayoría en zapoteco. ¿Sí? Entonces esa es un poco la cuestión que hacemos aquí. Y a veces nos dicen aquí, pasamos una película, Hell or High Water, Contra Viento y Marea, y al último les dijimos, oigan, por cierto, está en tal plataforma de streaming. ¿Cómo? Yo no sabía. Y ese es el problema. Cuéntanos, porque esa es una de las preguntas. ¿Qué plataformas existen para ver cine de autor? Está cinema1.com, ¿sí? Es una excelente plataforma de cine de autor, ¿sí? Dedicada exclusivamente a eso, con recomendaciones. Está Filmin, tanto la española como la mexicana, donde hay mucho cine mexicano. E inclusive en las plataformas conocidas más comercialmente, que serían Netflix y Amazon, busquen y que el algoritmo les ayude después a películas premiadas, películas latinoamericanas, películas europeas, y empiezan a salir casi siempre las películas premiadas, ¿no? Y también yo creo que esto del venimiento del cine en streaming ha sido todo un reto para los que nos dedicamos aquí, porque la gente quiere ir a ver cine en comunidad, pero para vivir la comunidad, no para vivir las palomitas y eso, sino para saber que tiene a alguien de ahí, digamos que le tomamos algo del teatro. Y la gente, yo creo que los festivales no van a desaparecer, al revés, van a robustecer, porque la gente quiere ir a ver una película y hablar con el director o hablar con el programador y hablar entre ellos. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Centro Cultural Plaza Fátima, nuestro cine club, uno de los retos más grandes que nos pusimos Damián Cano, el coprogramador, y yo, era, vamos a tratar de que nuestras pláticas al final sean muy cortitas y que los que hablen sean ellos. Y yo, que soy una cotorrita, ya te has imaginado, ¿no? Entonces decíamos, vamos a hacer que se genere. Sí, ¿verdad? Porque muchos vienen solo a escucharte a ustedes, pues. Una vez que una señora dijo, oigan, está bien que les pregunten a ellos, pero yo quiero saber qué dicen ustedes. Pues sí, esa es una cosa compleja de los que tienen más un ojo más educado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo creo que hemos logrado una media, porque se da las interpretaciones que ellos ven y además creo que sí hemos formado un público, porque comparan una película con la otra, dicen ya, y no se trata de una intelectualidad, ¿no? Se trata nuevamente, como decimos, de perseguir un pensamiento crítico muy cercano. Vamos a conocernos, por qué somos así, por qué nos manifestamos de esta manera, y que obedece a que un programa como este pues debe de estar en un programa de cultura como el que tú diriges, más que un programa artístico. Sí. Nos quedan nada más que nos platiques qué deberíamos de estar viendo esta semana. ¿Qué deberían de estar viendo? Acabo de ver una serie en Hulu, que yo le llamo, dos series de autor. Fargo es una maravilla, y The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, basada en la novela de la maravillosa Margaret Atwood. Son dos series que yo las consideraría de autor. ¿Pero Fargo, la película? Se hizo una serie a partir del estilo de los hermanos Coen. Ajá. Es extraordinario. Pero ocurre allá en Minnesota. Sí. Y hablando de... Sí, toda sucede en Fargo, Minnesota. Wow. Y hablando de películas, bueno, hay bastante. Ahorita que hablábamos de ese cine que no llega, acabo de ver una película independiente americana, Arkansas. Me gustó mucho porque es ese otro cine de la contracultura, de esa cultura que no permean. Acabo de ver Yo Acuso, la de Roman Polanski, un documento histórico acerca de antisemitismo en la Francia del siglo pasado. Los Miserables, francesa, también es una película extraordinaria. Yo les recomiendo algo, esto es algo que funciona. Muy bien. Agarren e investiguen, googleen películas extranjeras o de habla no inglesa nominadas al Oscar. Yo digo que ese es el Oscar más difícil de ganar, sí, no el principal. Agarres eso como lista de los últimos 10 años. Buenísimo. Sí. Y va a ser variadísimo y de una calidad extraordinaria. Muchísimas gracias, José Luis Solís, un profesor aquí muy local que ha construido todo este mundo de amantes del cine, cinéfilos.
Pues muchas gracias, soy Marta Sañudo, nos vemos la siguiente semana.